¿Alguna vez te has preguntado por qué el combustible de los aviones no es gasolina? ¿Y por qué esa diferencia es crucial para tu seguridad en cada vuelo? Bienvenidos, pilotos en ciernes y mentes curiosas. Hoy vamos a desentrañar uno de los misterios más fascinantes de la aviación moderna, el queroseno. Vamos a volar alto para entender no solo cómo se produce este increíble líquido, sino también por qué es el superhéroe anónimo que mantiene miles de aviones en el aire cada día, en lugar de la gasolina que usas en tu coche. Suscribe y comenta desde dónde nos ves, no te pierdas nuestro próximo vuelo. Prepárense, porque lo que van a aprender hoy no solo es interesante, es fundamental para entender cómo funciona el mundo que nos rodea. Para empezar nuestro viaje primero tenemos que entender qué es el queroseno. En su forma más básica, el queroseno es un hidrocarburo líquido. ¿Y qué significa eso? Pues que está hecho principalmente de carbono e hidrógeno, como casi todos los combustibles que conocemos. Pero no todos los hidrocarburos son iguales. Hay diferentes tipos y cada uno tiene propiedades únicas que lo hacen útil para cosas distintas. Y el origen principal de este oro líquido para los aviones es algo que todos conocemos: el petróleo crudo. Sí, ese líquido oscuro y viscoso que se extrae de las profundidades de la Tierra. Ahora, ¿cómo pasamos de ese petróleo crudo, que no se parece en nada al combustible transparente que ves en un aeropuerto, a algo tan específico como el queroseno? Aquí es donde la ciencia se pone interesante. El método principal para producir queroseno es algo que llamamos destilación fraccionada. Piensen en esto como un proceso de filtrado por calor. Imaginen una torre gigante, tan alta como un edificio de varias plantas, una especie de rascacielos industrial. Dentro de esa torre, la magia de la separación ocurre. El primer paso es calentar el petróleo crudo a temperaturas muy altas hasta que se convierte en un vapor espeso. Este vapor caliente se introduce por la parte inferior de la torre de destilación. A medida que este vapor empieza a subir por la torre, se va enfriando gradualmente. Y aquí está el truco. Los diferentes componentes del petróleo crudo tienen distintos puntos de ebullición. Es decir, la temperatura a la que se evaporan y luego se condensan. Es como si cada componente tuviera una altura preferida en la torre. Los componentes más pesados, que necesitan más calor para mantenerse gaseosos, se condensan y se recogen en las partes bajas de la torre. Los componentes más ligeros, que se mantienen gaseosos incluso a temperaturas más frías, suben más y se recogen en las partes más altas. El queroseno tiene su propia altura en esta torre. Se extrae en un rango de temperatura específico, generalmente entre 150 grados Celsius y 275 grados C. Para que se hagan una idea, esto está justo en el medio. Por debajo, en las partes más calientes y bajas, encontramos productos más pesados como el diésel, los aceites lubricantes y hasta el alquitrán. Y por encima, en las partes más frías y altas de la torre, es donde encontramos los componentes más ligeros y volátiles, como la gasolina y los gases de petróleo licuado. Así que el queroseno se encuentra en una posición intermedia, un punto dulce en la torre de destilación, entre el diésel, que es más pesado, y la gasolina, que es más ligera. Pero la destilación fraccionada es solo el comienzo. El queroseno que sale de la torre aún no está listo para volar. Necesita pasar por procesos de refinamiento adicionales. Uno de los más importantes es el hidrotratamiento. Como su nombre indica, en este proceso se utiliza hidrógeno y catalizadores especiales para tratar el queroseno. El objetivo, pues, es como una limpieza profunda para eliminar todo lo que no queremos que esté ahí. Estamos hablando de impurezas como el azufre, el nitrógeno y ciertos compuestos llamados aromáticos, que no son buenos para los motores ni para el medio ambiente. Al eliminar estas impurezas, no solo hacemos el combustible más limpio, sino que también mejoramos su estabilidad química. Esto significa que el queroseno durará más tiempo sin degradarse y será más seguro. El producto final refinado, el que realmente usan los aviones, tiene características muy particulares. Para empezar, su apariencia es incolora o ligeramente amarillenta. Y si alguna vez han estado cerca de un aeropuerto o de un avión repostando, quizás hayan notado un olor característico. Es un olor algo dulzón, diferente al de la gasolina. Pero la característica más importante, y aquí viene una de las claves de nuestro misterio, es su punto de inflamación.
El punto de inflamación es la temperatura más baja a la que un líquido puede liberar suficientes vapores para encenderse si hay una fuente de ignición. Para el queroseno, este punto está alrededor de los 38 grados C, y esto es significativamente, pero significativamente, más alto que el punto de inflamación de la gasolina, que puede ser de hasta menos 40 grados C. Imaginen la diferencia. La gasolina puede encenderse con un simple chispazo incluso en un día muy frío, mientras que el queroseno necesita mucho más calor para prenderse. Este dato es crucial, y lo retomaremos más adelante. Aunque la destilación del petróleo crudo es la forma más común de producir queroseno, existen otras formas, aunque son menos frecuentes. Por ejemplo, se puede producir queroseno a partir de fuentes como el carbón o el gas natural. El proceso se llama Fischer-Tropsch. Es un poco más complejo, pero básicamente convierte esos recursos en hidrocarburos líquidos. Sin embargo, por razones de costo y eficiencia, la producción a partir del petróleo crudo sigue siendo la reina. Ahora que sabemos qué es el queroseno y cómo se fabrica, es hora de abordar la pregunta del millón. ¿Por qué los aviones lo usan en lugar de gasolina? Aquí no hay una única razón, sino un conjunto de factores técnicos y de seguridad que hacen del queroseno la elección obvia y, de hecho, la única viable para la mayoría de los aviones. El tipo de queroseno utilizado en aviación se conoce como Jet A o Jet A1, y está diseñado con especificaciones muy estrictas. La primera y quizás la razón más fundamental es el punto de inflamación más alto del que hablamos antes. Piensen en un coche. La gasolina es muy volátil, es decir, libera vapores con mucha facilidad. Por eso, un pequeño escape o una chispa pueden provocar un incendio o una explosión. Para un avión, esto es una pesadilla. Un avión lleva miles, a veces decenas de miles de litros de combustible. Si ese combustible fuera tan volátil como la gasolina, el riesgo de una ignición accidental durante el almacenamiento, el repostaje o incluso en caso de una fuga durante el vuelo o un aterrizaje forzoso sería catastrófico. El queroseno, con su punto de inflamación mucho más alto, requiere una temperatura y una energía mucho mayores para encenderse. Esto reduce drásticamente el riesgo de explosiones y fuegos accidentales, lo cual es crítico para la seguridad de cientos de pasajeros y la tripulación. Es como tener un bidón de cerillas frente a un bidón de madera. Ambos pueden arder, pero uno es muchísimo más fácil de encender. La segunda razón es la mayor densidad energética. Esto suena un poco técnico, pero es bastante sencillo. Significa que por cada litro de combustible, el queroseno contiene más energía que la gasolina. Para ser más exactos, el queroseno tiene alrededor de 35 megajulios por litro, mientras que la gasolina tiene aproximadamente 32 megajulios por litro. ¿Y por qué es importante esto? Porque en aviación cada kilo cuenta. Un avión tiene que llevar su propio peso, el de los pasajeros, la carga y, por supuesto, el del combustible. Si el combustible tiene más energía por volumen, el avión necesita llevar menos volumen de combustible para recorrer la misma distancia, o puede recorrer una distancia mucho mayor con la misma cantidad. Esto permite vuelos de mayor distancia y mayor capacidad de carga, haciendo la aviación comercial tal como la conocemos posible. Es como llevar una mochila más pequeña, pero con más bocadillos dentro para tu excursión. Nuestra tercera razón nos lleva a las alturas gélidas, las mejores propiedades a baja temperatura. Imaginen un avión volando a 10.000 metros de altitud. La temperatura ambiente ahí arriba puede caer fácilmente por debajo de los menos 50 grados C. Si USA con acento agudo Ramos gasolina, tendríamos un problema grave. La gasolina en esas condiciones se volvería muy viscosa, casi como sirope, y en casos extremos podría incluso congelarse. ¿Se imaginan que el combustible se congele o no fluya bien hacia los motores? Sería un desastre. Aquí es donde el queroseno brilla. El queroseno Jet A1 tiene un punto de congelación muy bajo, aproximadamente menos 47 grados C. Esto significa que a las temperaturas extremas de la altitud de crucero, el queroseno sigue siendo un líquido fluido, capaz de ser bombeado y quemado eficientemente por los motores. La gasolina simplemente no está hecha para ese tipo de frío extremo. La cuarta razón es una ventaja oculta: las propiedades lubricantes del queroseno. Aunque no es su función principal, el queroseno contiene ciertos compuestos que actúan como lubricantes. ¿Y dónde son útiles?
pues en los complejos sistemas de inyección y las bombas de combustible de los motores a reacción. Estos componentes tienen partes móviles que necesitan estar bien lubricadas para funcionar correctamente y prolongar su vida útil. Si el combustible fuera demasiado seco o no tuviera estas propiedades, el desgaste de estas piezas sería mucho mayor, lo que llevaría a fallos mecánicos y costosas reparaciones. Así, el queroseno, además de ser un combustible, cuida de los sistemas por los que pasa. La quinta razón es la eficiencia en motores a reacción. Aquí entramos en el corazón de la bestia. Los motores de turbina, como los turborreactores o los turbofanes que impulsan la mayoría de los aviones comerciales, están diseñados de una forma fundamentalmente diferente a los motores de pistón de los coches o de los aviones pequeños. Estos motores a reacción necesitan un combustible menos volátil. La gasolina, al ser tan volátil, es decir, al evaporarse tan rápidamente, sería un problema en un motor de turbina. Podría causar una combustión irregular, explosiones incontroladas o incluso detonación, que es como una explosión dentro del motor, muy dañina. Los motores de turbina operan con un flujo continuo de aire y combustible, y necesitan que el combustible se queme de forma controlada y constante. El queroseno, con su menor volatilidad, proporciona esa combustión estable y eficiente que los motores a reacción requieren para operar de forma segura y potente. Finalmente, también hay razones de costo y disponibilidad. Aunque la seguridad y el rendimiento son lo primero, la logística también juega un papel. El queroseno, aunque con especificaciones muy concretas para aviación, se produce en grandes cantidades a partir del petróleo, de forma similar a otros combustibles. Su precio es comparable al de la gasolina, y lo más importante, existe una cadena de suministro global estandarizada y robusta que asegura que haya queroseno Jet A1 disponible en prácticamente cualquier aeropuerto del mundo. Esta estandarización y disponibilidad son vitales para una industria que opera a escala global. En resumen, cuando pensamos en el combustible de aviación, el queroseno no es una elección casual, es el resultado de la ciencia, la ingeniería y una prioridad absoluta: la seguridad. Combina una serie de características esenciales: una seguridad superior gracias a su alto punto de inflamación, una eficiencia energética formidable que permite vuelos de largo alcance, una resistencia excepcional al frío que le permite operar en las condiciones más extremas de la atmósfera y una compatibilidad perfecta con los complejos motores de turbina que hacen posible volar. Es sin lugar a dudas el combustible ideal para la aviación moderna. Y la gasolina, por su parte, se reserva para los motores de pistón, que son los que encontramos en aviones ligeros de menor tamaño o en los vehículos terrestres que usamos a diario. Cada combustible tiene su propósito, y en el cielo ese propósito lo cumple el queroseno con maestría. La próxima vez que miren un avión o estén sentados en uno, recordarán que hay un secreto volador en sus tanques, un secreto que hace que surcar los cielos sea una realidad segura y eficiente. Si quieres seguir explorando los fascinantes secretos de la ingeniería y la aviación, no te pierdas nuestro próximo vídeo.